La información en vivo, Jorge Escurra, buenas tardes, bienvenido. Y del recurso apelación. Buenas tardes, Carlos. Y a esta hora se está desarrollando esta sesión del jurado de enjuiciamiento de magistrados en torno al caso de la agente fiscal Estela Maricano, quien podría ser removida del Ministerio Público por mal desempeño de funciones, en este caso por la causa de estafa, en el sonado caso Mosipar, y a esta hora ya están justamente desarrollando la defensa de por lo menos el motivo por el cual se va a estar dando la sanción o lo que defina finalmente el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Escuchemos lo que están diciendo en este momento. Provisional a favor de Fernando Román Fernández y de Orlando Isidoro Benítez Barbosa, respectivamente, lo que denota que el recurso de apelación general, si fue interpuesta en contra del sobreseimiento provisional de ambos imputados, por lo que dicha decisión no había quedado firme, contrario a lo que manifiesta la representante fiscal en su escrito de descargo. Por todos los puestos, he de concluir que la agente fiscal abogada Estela Maricano desconoció el plazo real del cómputo para la reapertura de la causa penal al allanarse a la extinción de la acción penal planteada por las respectivas defensas técnicas, cuando, en efecto, la reapertura se dio dentro del plazo establecido por la ley. Esta circunstancia es evidentemente contrapuesta a la obligación que tiene la representante del Ministerio Público de procurar, a través de una investigación diligente, que los hechos punibles de acción penal pública no queden impunes, como lo exige el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esto, a su vez, constituye una grave violación a una obligación propia del órgano investigador, encuadrando así la conducta en el artículo 14, inciso B, de la Ley 6.814/2021, que establece: constituye mal desempeño de funciones que autoriza la remoción de jueces o de miembros de tribunales, agentes fiscales y defensores públicos las siguientes causales: incumplir de forma grave y reiterada las obligaciones y garantías previstas en la Constitución Nacional, códigos procesales y otras leyes referidas al ejercicio de sus funciones. Por lo que corresponde sancionar a la enjuiciada por la segunda porción fáctica del segundo hecho atribuido. Graduación de las sanciones. Ahora bien, en cuanto a la sanción a ser impuestas, el artículo 33 de la Ley 6.814/21 establece las alternativas de remoción o apercibimiento, por lo que queda a criterio del juzgador establecerla según lo que corresponda en cada caso concreto. En ese sentido, para determinar dicha sanción resulta conveniente tener en cuenta ciertos factores, especialmente la situación que se dio en el caso de Marras, es decir, de los dos hechos atribuidos a la agente fiscal abogada Estela Maricano, solamente uno pudo ser comprobado y asimismo subsumido en una de las causales de mal desempeño de funciones. Es así que, en atención al principio de proporcionalidad que debe regir en todo proceso del cual derive una sanción, considero que corresponde la sanción de apercibimiento. Es mi voto. Costas. En atención a que en este tipo de procedimientos, enjuiciamiento de oficio, no es posible condenar las costas a los enjuiciados de manera oficiosa por la institución, por aplicación del principio de igualdad que tiene el rango constitucional, y en consecuencia corresponde eximir del pago las costas a la perdidosa. Asimismo, se observa que la causa fue compleja o dificultosa tanto en lo práctico como en lo jurídico, que bien puede inducir a las partes a defender la posición sustentada en juicio, lo cual es una situación expresada por la doctrina, así como también a la manera
en que ha sido resuelta la causa. Por tanto, corresponde imponer las costas en el orden causado. Conclusión. Por lo expuesto, me es posible concluir que corresponde no hacer lugar a la petición de declaración de nulidad de oficio del proceso por improcedente. Con relación al primer hecho atribuido a la agente fiscal abogada Estela Mariscano, corresponde la absolución de la misma por no haberse comprobado el mal desempeño funcional por las razones ya fundamentadas. Con relación al segundo hecho atribuido, corresponde subsumir la conducta en la causal establecida en el inciso B del artículo 14 de la Ley 6.814/2021 y en consecuencia disponer la sanción de apercibimiento del agente fiscal Estela Mariscano. Corresponde igualmente comunicar a la Corte Suprema de Justicia lo resuelto en esta causa a los efectos de suspensión del ejercicio de sus funciones impuestas a la misma por el mencionado órgano. Por último, imponer las cosas en el orden causado por los motivos expuestos en la presente resolución. Es mi voto. Bueno, Alicia Pucheta entonces haciendo el uso del voto, y a continuación van a votar los demás miembros del jurado de enjuiciamiento del magistrado. Ya como lo escucharon, ella vota por el apercibimiento, rechazando así lo que pedía la fiscal en torno a la destitución de la fiscal Estela Mariscano. Hablamos de la fiscal acusadora Carmela Ramírez, quien solicitó al GEM la remoción de Estela Mariscano. En primer lugar, considero que conforme Y es el primer voto para constancia. que se trajo aquí a la vista, esta agente fiscal no actuó con la debida objetividad en la investigación que le cupo o que tuvo a su cargo. Es decir, no trabajó en la búsqueda de la verdad para descubrir el hecho punible que era objeto de investigación. Yo creo que más bien trabajó a favor de la impunidad. Es decir, no investigó el hecho punible en nombre de la sociedad, tal cual como exige el texto constitucional. Y eso se deduce de lo siguiente. Primero, cuando se analizaba el primer hecho, surge que primero se ratifica la acusación, luego se rectifica y acompaña el sobreseimiento provisional. En ese sobreseimiento provisional, que tenía un lapso temporal para realizar una sola tarea investigativa, que era la pericia, que ella consideraba muy importante para determinar si hubo o no estafa. No lo hizo en un año. Claro, era su responsabilidad, no lo hace, entonces sobresee por estafa porque no tenía un elemento objetivo de estafa que era su responsabilidad hacerlo. Y, por supuesto, en el segundo hecho, hace un análisis, un cómputo del plazo de extinción de la acción penal a la medida de la defensa. Por lo tanto, creo que hubo una actividad investigativa negligente, una actividad investigativa carente de objetividad, una actividad investigativa favorable a la impunidad. Por lo tanto, yo me adhiero a la comprobación del hecho atribuido a la fiscala en la segunda, que se refiere a la cuestión del cómputo del plazo de extinción del procedimiento, pero creo que en su conjunto la actividad del agente fiscal era fundamentalmente no cumplir con su función de investigar el hecho punible, sino favorecer la impunidad. Por lo tanto, yo voto por la remoción del agente fiscal. Es mi voto, presidente. Gracias, ministro. Senador Mario Varela. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, en el relatorio de la señora preopinante, atribuyendo uno de los hechos a la denunciada, en este caso, en esta causa, debo coincidir
plenamente en todo lo expuesto en lo fáctico y en lo jurídico. Sin embargo, también coincido con el ministro Ramírez Candia en relación a que no hubo objetividad del objeto de la investigación. Como representante de la sociedad, el Ministerio Público tiene la obligación constitucional y legal de lograr esclarecer y demostrar la objetividad en la investigación. En el caso referido, hablamos también de una ratificación de la acusación, ratifica la acusación, luego rectifica a favor del investigado. En el análisis del cómputo de extinción penal también yo veo una grave negligencia y una impericia que se encuadra perfectamente dentro del mal desempeño de funciones de la ley del jurado de enjuiciamiento. Por lo tanto, veo que la actitud, la responsabilidad funcional favorece a la impunidad, por lo tanto me adhiero al voto del ministro Ramírez Candia por la remoción. Muchas gracias, senador Mario Varela. Senador Delis Maidana. Senador Delis Maidana. Buenas tardes. Presidenta. Sí. No sé si me escucha. Sí, lo escuchamos muy bien. ¿Quiere que le... Presidenta, acompañarlo por la presidencia del jurado en la persona de la señora Alicia Pucheta en el sentido de secundar la sanción de apercibimiento a la magistrada en cuestión. Muchas gracias, senador Delis Maidana. Diputado Orlando Arévalo. Gracias, señora presidenta, por los sólidos argumentos que usted expresó. Mi voto se adhiere al suyo y también quiero hacer mención a las costas que sean impuestas en el orden causado. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Orlando Arévalo. Consejero Enrique Berni. Muchas gracias, presidenta. En el mismo sentido que el voto emitido de manera concreta, analítica, desglosando uno a uno todos los hechos atribuidos tanto por la fiscal acusadora como por la defensa, y interpretando lo argumentado por las partes y probado en el procedimiento, me adhiero en totum al voto de la propinante por así entender desde esta banca. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Enrique Berni. Diputado Alejandro Aguilera. Sí, presidenta, por todo lo expuesto, fundamentado suficientemente por el profesor doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, me adhiero también a la sanción de remoción de la fiscal Estela Mariscano. Muchas gracias, diputado Alejandro Aguilera. Ministro César Garay. Presidente, en brevitatis causa, ya hemos escuchado con muchísima precisión las fundamentaciones que se han expuesto en cuanto hace a la causa que nos estamos atendiendo. Al noticiamiento que hicimos en el jurado de enjuiciamiento de magistrados ante la proposición que hizo un compañero integrante de la Corte Suprema de Justicia, porque en algún momento la enjuiciada aludió a una suerte de triquiñuela en cuanto al plazo y compañía. Nosotros lo que hicimos fue noticiar institucionalmente al jurado y a partir de allí se inició la investigación que estamos ahora concluyendo, sin perjuicio de cuanto más corresponda al derecho con respecto a esta persona judicial. Gracias. Muchas gracias, ministro César Garay. Por secretaría, los votos referentes a la sanción de apercibimiento y las referentes a la destitución. Sí, señora presidenta,
Antes que nada me gustaría dar lectura al artículo 7 del primer párrafo y el segundo para establecer un orden respecto a lo que fue la votación. Bien. El artículo 7 dice cuanto sigue. El jurado deliberará válidamente con el quórum de 5 de sus miembros. Dictará sentencias definitivas con la presencia de al menos 6 de sus miembros y un mínimo de 5 votos coincidentes. Si al dictar sentencia se encontrase reunida la cantidad de votos coincidentes exigida en el párrafo anterior, en cuanto a la imposición de una sanción al enjuiciado, pero hubiera discrepancia en la graduación de esta, se procederá a una nueva votación y de no reunirse la mayoría requerida, se aplicará la sanción más benigna al enjuiciado. En este caso tenemos que el voto de la preopinante, la presidenta profesora doctora Alicia Pucheta, viuda de Correa, que en ese sentido se tiene que, como no probado el primer hecho, como probado el segundo hecho, que se incursa en la causal del inciso B del artículo 14 de la Ley Especial del Jurado, y también que rechaza el pedido de nulidad de la enjuiciada, propone la sanción de apercibimiento con la consecuente solicitud a la Corte Suprema de Justicia del levantamiento de la suspensión y finalmente imponer las costas en el orden causado. Este voto tuvo 4 adhesiones, específicamente del senador nacional Derlis Maidana, del diputado nacional Orlando Arévalo, del consejero el doctor Enrique Berni y así también, si mal no lo entendí, del ministro profesor doctor César Antonio Garay. Es decir, tenemos 5 votos por la imposición de la sanción de apercibimiento. Y por el otro lado tenemos en disidencia en cuanto a los votos, que como propinante lo tiene al ministro profesor doctor Manuel Ramírez Candia, que tuvo por probados ambos hechos y que consecuentemente propone la aplicación de la sanción de remoción, que tuvo una adhesión del senador nacional Mario Varela y así también del diputado nacional Alejandro Aguilera. En este caso tenemos 5 votos en total por el apercibimiento y 3 votos por la sanción de remoción. En este caso quiero poner a consideración de la presidencia leer de vuelta el segundo párrafo, cuando dice que si al dictar sentencia se encontrase reunida la cantidad de votos coincidentes exigida en el párrafo anterior, en cuanto a la imposición de una sanción al enjuiciado, pero hubiera discrepancia en la graduación de esta, se procederá a una nueva votación. En este caso, más allá de que haya una mayoría de 5 votos por la sanción de apercibimiento, entiendo que hay que hacer una ratificatoria de una segunda votación en cuanto a la aplicación de la sanción, porque no establece el número en cuanto a que si hay mayoría de un voto, pero eso pongo a consideración de la presidencia. Bien. A los efectos entonces de fijar, doy el uso de la palabra al ministro Ramírez Candia. Una nueva votación o ratificación. Si hay 5 votos afirmativos a favor del apercibimiento. Bien. Consejero Enrique Berni. Simplemente refrescando que tenemos quórum mínimo de 6, en este caso tenemos 8, y en cuanto a la sanción, un mínimo de 5 votos coincidentes, habla el artículo 7. Por tanto, en este caso se cumple con los 5 votos coincidentes en cuanto a la graduación de la sanción, y en minoría 3 votos con relación a la remoción. Por tanto, también coincidió con el ministro Ramírez Candia. Gracias, consejero. Diputado Orlando Arévalo. Plenamente de acuerdo con los que me antecedieron en la palabra, señora presidenta. Bien.
Senador Mario Varela. En coincidencia, Presidenta, con los compañeros intervinientes en relación a la cantidad de votos y al sentido de los votos. Muchas gracias, senador. Senador Delis Maidana. En coincidencia, Presidenta, con usted y con los colegas que votaron por el apercibimiento. Y en cuanto a la cantidad de votos, cuando es así, el apercibimiento. Gracias, Presidente. Se tiene 5 votos. ¿Hay que volver a votar o no? No. Senador Maidana. ¿No me escucha? Sí, le escucho, Presidenta. Si me puede repetir la pregunta. Sí. Acá la opinión es de que para el apercibimiento la ley establece que debe haber 5 votos para la sanción de apercibimiento. Como acá hay 3 votos que está por la destitución, si la ley establece que con la cantidad de 5 ya se cumple el apercibimiento. Claro. Que es lo que acá han coincidido los compañeros. Sí, coincido en ese sentido. Bien. Diputado Alejandro Aguilera. Concuerdo con lo expuesto ya por los antecedentes en el uso de la palabra, Presidente. Ministro César Garay. Sí, señora Presidenta, te suscribo las fundamentaciones que puso demasiada precisión el compañero ministro Manuel Ramírez Escandia. Muchas gracias, ministro César Garay. Entonces, para el acta. Luego de la votación, este jurado resuelve aplicar la sanción de apercibimiento al agente fiscal Estela Maricano por haberse comprobado durante el presente proceso de enjuiciamiento que la misma incurrió en mal desempeño de funciones, conforme a los argumentos expuestos. En cuanto a las costas, imponerlas en el orden causado. Comunicar a la Corte Suprema de Justicia lo resuelto en esta causa para los efectos de la suspensión en el ejercicio de sus funciones impuestas a la misma por el mencionado órgano. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. También. Bien. Se toma nota, Presidenta. Por último, sin nada más que tratar, damos por terminada y levantada la presente sesión extraordinaria, no sin antes agradecer, sobre todo a la comunidad jurídica, a la ciudadanía en general, a la prensa y a todos los presentes, porque se trata de una audiencia pública. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahí está. En voto dividido, 5-3, finalmente el jurado de enjuiciamiento de magistrados termina apercibiendo y no destituyendo, se salva por segunda vez en este año, la fiscal Estela Maricano. Recordad que en marzo pasado, el 5, precisamente el jurado de enjuiciamiento había sancionado también con un apercibimiento a la fiscal Estela Maricano por el caso del exintendente de Asunción, Mario Ferreiro. En ese caso también hubo voto dividido, pero el cartismo hizo pesar su mayoría, como en esta ocasión. Exactamente, Carlos. Tenemos que hablar de una fiscal polémica en tanto de su trabajo como en sus decisiones. Finalmente ella continuará ejerciendo su labor en el Ministerio Público, así que evidentemente nos imaginamos que más denuncias vendrán a futuro.